Capítulo 12. Parte 2. El primer día. Otra vez. Roberto se aclaró la garganta. Ese gesto siempre significaba lo mismo. Ya había pensado todo más veces de las que iba a admitir. Ok, escuchen bien. Dejó el cuaderno a un lado y abrió su mochila. El cierre sonó largo. Demasiado largo. Y entonces la vimos. Una bolsa negra, inflada, abultada, pesada. La sacó con cuidado y la abrió apenas lo suficiente para que viéramos el contenido. Cohetes, chifladores, buscapiés, palomas. Demasiado grandes, nada comerciales, mucho más potentes. Un caos perfectamente comprimido. El olor a pólvora salió como un suspiro. Antes de que le quitaran la mochila a Toño, hice un trato con él. Osiris silbó bajito. ¿Todo eso es tuyo? Lo compré, Corrigió Roberto. con intención científica. Saúl se rió. ¿Científica? Planeaba volar en 1000 pedazos la mochila de Enrique. Ayer me dijo que tengo cara de menso. ¿Pueden creerlo? Su mamá sí tiene cara de menso, pero yo no. Puedo tener cara de muchas cosas, pero de menso no, señor. Así que eso no puede quedar impune. Tragué saliva. Ahí estaba, el mismo detonante de siempre, la misma bolsa, el mismo olor, el mismo inicio. La aniquilación puede esperar. Esto es más importante. Cerró la mochila y la volvió a guardar. Luego abrió el cuaderno y empezó a dibujar. El recreo es el único momento donde la escuela pierde forma. Los prefectos se separan. Los maestros desaparecen. Nadie controla nada. Asentí en silencio. Eso era cierto. Si provocamos caos en oleadas, no al mismo tiempo reaccionan por instinto, no por estrategia. Sentí un escalofrío leve. Así lo dijiste aquella vez, pensé. Exactamente así, Ignacio, dijo señalando el dibujo. tú arrancas. El vacío en el estómago fue inmediato. Detonas primero, fuerte, visible. Eso jala la atención. El recuerdo me cruzó completo, sin pedir permiso. El humo blanco, los gritos, el silbato de Gilberto Miguel corriendo sin rumbo. Después esperamos 50 segundos, no 20. 20 es muy poco. 50, da tiempo a que empiecen a moverse. Pero no, a organizarse. Saúl, tú entras después otros 40 o 50 segundos. Más ruido, más confusión que crean que viene de otro lado. Saúl levantó una ceja. Eso puedo hacerlo. Osiris, Dijo Roberto mirándolo fijo. tú rematas desde los talleres, pero no de inmediato, cuando ya estén tensos. Osiris sonrió orgulloso. Y ahí fue donde el peso no vino del plan, sino del después. La oficina del director, la suspensión, la palabra castigo, dicha sin levantar la voz. Osiris parado frente a su papá esa noche, sin entender nada, sin poder explicarse. Yo me quedo vigilando. Cronómetro todo. Si algo sale mal, ajustamos sobre la marcha. No ajustamos, nunca ajustamos. Y al final nos vemos en el punto de siempre. Y repartimos lo que saquemos. Cerró el cuaderno con cuidado. Plan Fénix. Hizo una pausa mínima, satisfecho. Está hermoso. Osiris levantó el puño. Épico papús. Yo no dije nada. Porque el plan era bueno, demasiado bueno, y porque sabía exactamente dónde se rompía. Respiré hondo. No podía decir ya pasó. No podía decir te suspenden. No podía decir te rompen una costilla. Así que hablé como si estuviera pensando, no recordando. Está bien armado, dije al fin. Pero tiene un problema. Roberto frunció el ceño. ¿Cuál? Que confías demasiado en que van a correr, y cuando no corren... Levanté la vista. Encierran. Cuando el caos dura más de un minuto, dejan de huir
y empiezan a cerrar accesos. Y ahí miré a Osiris. Alguien siempre paga. Osiris me sostuvo la mirada. ¿Qué estás diciendo? Elegí cada palabra. Que el plan no está mal, pero necesita ajustes. Roberto cerró el cuaderno despacio. ¿Qué tipo de ajustes? Miré el reloj. 6:09. El tiempo todavía estaba de nuestro lado. Pequeños, respondí. Los suficientes para que nadie quede marcado. Nadie dijo nada. Pero los tres entendieron que a partir de ese momento, el plan Fénix ya no era solo de Roberto. No les dije la verdad. No podía. Pero mientras Roberto esperaba mi explicación, mientras Saúl sonreía sin sospechar nada, y Osiris seguía con los brazos cruzados, yo ya no estaba ahí. Yo estaba después en la otra línea. En la que ya conocía, el plan Fénix original no falló al principio. Eso es lo peor. Funcionó demasiado bien. El caos fue perfecto. Los prefectos corrieron, los cohetes rebotaron. La escuela perdió el control, exactamente como Roberto lo había planeado. Durante un minuto fuimos invencibles y luego pasó. Un acceso cerrado tarde, un prefecto que dejó de correr, una mano en el hombro equivocado. Osiris. Lo atraparon saliendo de los talleres con el olor todavía encima, con la adrenalina mal disimulada, con esa sonrisa nerviosa que nunca supo esconder cuando tenía miedo. La oficina del director, la llamada a casa, la palabra suspensión dicha con voz burocrática, y luego la parte que nadie más vio. Osiris llegando a su casa en silencio, su papá sin gritar. Eso fue lo que más miedo dio. Un castigo seco, torpe, demasiado fuerte para un cuerpo que todavía estaba creciendo. Una costilla rota, una semana sin ir a la escuela, meses sin hablar del tema. Osiris nunca lo contó completo, pero yo lo supe, y ahora estaba ahí, frente a mí, riéndose, creyendo que esto era solo otra tarde más de desmadre controlado. Sentí el conflicto como una presión en el pecho, porque cambiar esto no era poca cosa. Si ajustaba el plan, si evitaba que lo atraparan, si Osiris no era suspendido. ¿Qué más estaba cambiando? ¿Un efecto dominó? ¿Una grieta? ¿Un futuro que ya no reconocería? El tiempo no es frágil, me había dicho, pero tampoco es indulgente. Salvar a Osiris significaba romper una cadena que ya conocía. Una consecuencia que, aunque injusta, ya había ocurrido, y aún así, miré sus manos, sus brazos, su postura despreocupada. Pensé en lo absurdo de todo, en cómo el universo había permitido guerras, enfermedades, pérdidas irreversibles, pero me estaba pidiendo que eligiera esto, un castigo evitado, un golpe que no tenía por qué existir, una herida que no enseñó nada. Respiré hondo. Tal vez cambiar el futuro no siempre era robarle algo al tiempo. Tal vez, a veces, era simplemente corregir una crueldad inútil. Volví al presente. Roberto me seguía mirando, esperando mis ajustes. No como viajero, no como alguien que sabía demasiado. Solo como Ignacio. El de siempre, el que piensa rápido, el que arma planes, el que hace desmadre. No digo que el plan esté mal, repetí. Solo digo que si no prevenimos el cierre, alguien se va a quedar con la culpa completa. Osiris frunció el ceño. ¿Y quién? Lo miré un segundo más de lo necesario. El último que detone, respondí. Siempre es así. Roberto bajó la vista al cuaderno y empezó a borrar. El sonido del grafito raspando el papel fue más fuerte de lo que debería. Ok, Murmuró. entonces nos cerramos con talleres. No tan obvio, dije. Saúl inclinó la cabeza. ¿Obvio para quién? Para alguien que deja de correr, respondí. Roberto levantó la mirada. ¡Explícate! Tomé aire. No podía sonar como alguien que ya lo vio. Tenía que sonar como alguien que lo está deduciendo. Después del segundo estallido, dije, no van a seguir corriendo como gallinas. Uno de ellos se va a quedar quieto. Va a observar.
Va a preguntarse de dónde viene el patrón. Roberto no interrumpió. Si el tercero detona en talleres, continué. El que esté quieto va a cerrar ese pasillo. Por lógica. Osiris dejó de sonreír. ¿Y si corro antes? Si corres, confirmas que viene de ahí. Todos nos quedamos en silencio. Roberto apoyó el lápiz en el cuaderno. Entonces, ¿qué propones? Porque alguien tiene que rematar. Señalé el mapa. No rematamos, disolvemos. Saúl soltó una risa baja. Eso sonó filosófico. Es estratégico, respondí. El error no es el tercer estallido, es hacerlo visible. Roberto frunció el ceño. El ruido necesita dirección. No, dije. Necesita incertidumbre. Tomé el lápiz y dibujé pequeñas marcas en distintos puntos. El tercero no es más fuerte, es más ambiguo. 2 chifladores en talleres, pero uno más en el pasillo lateral, que no sepan si vino de adentro o de afuera. Roberto me observaba como si estuviera tratando de medir cuánto estaba improvisando. Eso reduce impacto. Reduce culpables, respondí. Osiris tragó saliva. Roberto volvió al mapa. Tiempo exacto. Miré el reloj. 6:09:22. Primer estallido. 6:10:00. Segundo, 6:10:50. Tercero dividido. 6:11:35 en talleres y 6:11:50 en pasillo lateral. Saúl alzó las cejas. ¿15 segundos después? Asentí. 15 segundos es suficiente para que crean que se movió. No suficiente para que ubiquen una fuente fija. Roberto hizo el cálculo mental. Lo vi hacerlo. Eso me tranquilizó. Y si a las 6:12:10 ya están cerrando accesos, continué, no detonamos nada más. Nos volvemos estudiantes asustados. Osiris levantó la mano. ¿Y yo qué hago exactamente en talleres? Lo miré, con cuidado. No te quedas en la puerta. No sales inmediatamente. Te mueves dentro. Que cuando entren no sepan si estabas ahí antes o después. Roberto asintió lentamente. Y nada de incendios grandes. Osiris levantó las manos. Nunca quise incendiar nada. Lo miré más tiempo del que debía. Lo sé. Roberto pasó la página y empezó a estructurarlo limpio. 6:10:00. Ignacio. Detonación visible en botes. Ruta 3 inmediata. 6:10:50. Saúl. Buscapiés dispersos en cancha techada. Sí, revisión. Interrupción escénica. 6:11:35. Osiris. Detonación interna en talleres. 2 puntos. 6:11. Punto ambiguo. Chiflador lateral solo si es necesario. Hizo una pequeña pausa mientras seguía anotando. 6:12. Evaluación. Si hay cierre, se cancela cualquier acción restante. Pasó la página. 6:12:30. Ignacio entra a bodega. Saúl levantó la cabeza. ¿Tan tarde? Sí, porque no entras en caos. Entras cuando creen que ya lo controlaron. Lo miré. Ese detalle no estaba en la línea original. Eso era nuevo. ¿Y la puerta? Roberto sonrió apenas. La chapa está floja. El prefecto la cierra rápido. El pasador se empuja con lámina de cerillo doblada. No más de 3 segundos. Levantó la mirada. Ojo de piojo. Solo si no tiemblas. Saúl se acercó un poco más. ¿Y la llave? La trae colgada, pero nunca la usa. Confía en la puerta y la puerta confiará en ti. Asentí. 6:12. Entro. 6:13. Salgo. Miré el cuaderno. Solo 1 minuto adentro. Roberto escribió rápido. Ventana máxima en bodega, 15 a 20 segundos. 6:14. Relevo en bebederos. Hice una pausa breve. Sin detenernos, sin mirarnos, solo caminata paralela. Roberto completó. 6:14. Dispersión total. Cerró el cuaderno. Oigan, ¿no sienten que esto ya no es una broma? Nadie respondió. Osiris me miró.
¿Probabilidad de que nos atrapen? Depende de ustedes. Se inclinó y empezó a repartir. Primero hacia mí. 10 chifladores. Los puso en mi mano como si fueran fichas de ajedrez. Tu margen de error es 0, capisci. No me miró. Si uno se queda prendido en tu mano, te quemas. Si los lanzas juntos, pierdes dispersión. Si te aceleras, rompes el patrón. Asentí. Luego miró a Saúl y le pasó los buscapiés. Saúl los recibió con una sonrisa torcida. Esto se va a poner chido, compás. No hagas show antes de tiempo. Tu función es desorientar, no entretener. Saúl levantó las manos, inocente. Nunca entretengo. Yo ilustro, papá. Osiris dio un paso adelante antes de que le tocara. Eso fue lo primero que me preocupó. No esperó. Quería. Roberto le entregó 2 chifladores y 2 palomas. Osiris los tomó casi con reverencia. ¿Seguro que no quieres que lo haga más fuerte? Ahí estaba. El impulso. La necesidad de dejar marca. Roberto negó con la cabeza. No necesitamos más ruido. Necesitamos incertidumbre. Osiris hizo un pequeño gesto con la boca como si aceptara, pero sus ojos seguían ardiendo. Yo intervine. «Recuerda algo», dije. «Mientras menos impresionante parezca, más difícil será señalar a alguien». Osiris me miró un segundo. Luego guardó los cohetes en la mochila. Más lento, más consciente. Roberto cerró la bolsa negra con cuidado. Después sacó uno más, un chiflador extra. Lo sostuvo en la mano. Este es el de rescate. Dijo. Lo guardó en su bolsillo. Se usa solo si el margen de captura supera el 50%. ¿Y cómo sabes cuándo supera el 50? Porque cuando 3 adultos dejan de correr al mismo tiempo, ya no están reaccionando, están pensando. Silencio. Ese silencio que no era miedo todavía, pero estaba cerca. Yo miré las manos de cada uno. Saúl, relajadas pero sudadas. Osiris, firmes pero demasiado firmes. Roberto, dedos aún temblando. Y las mías, estables, demasiado estables, porque ya lo había vivido. Último dato. Si alguien corre cuando no debe, incrementa la probabilidad de identificación en un 30%. Osiris levantó las cejas. ¿30? 34 si el que corre ya estuvo en una oficina antes. No era broma, era advertencia. Osiris bajó la mirada. Roberto cerró la mochila. Y en ese momento, el plan Fénix dejó de ser un dibujo. Se volvió destino, Posiciones. dijo. 6 y 9 de la noche. Cada uno se movió. Saúl hacia la cancha, Osiris hacia Talleres, Roberto al pilar. Yo me quedé un segundo más, con los chifladores en la mano. El cartón se sentía ligero, ridículamente ligero para todo lo que podía provocar. Respiré hondo, y entonces pasó algo que no esperaba. Sentí adrenalina. No la memoria de la adrenalina, no el recuerdo, la real, la que sube desde el estómago y se instala detrás de los ojos. Hacía años que no la sentía así. No como adulto responsable, no como padre, no como alguien que ya sabe cómo terminan las cosas. Era distinta, más limpia, más peligrosa. Tal vez por eso el miedo era distinto. No era miedo al castigo. Era miedo a que el tiempo encontrara otra forma de cobrar. Miré el reloj. 6:09:57. 3 segundos. El latido me subió a la garganta. El cosquilleo eléctrico recorrió mis piernas y volvió esa sensación que había olvidado. Estar vivo, no como idea, sino como riesgo. 6:09:58. Pensé en Osiris. 6:09:59. Pensé en el silencio de aquella cocina. 6:10:00. Y aún así, encendí el primero. El encendedor raspó. Un chasquido seco. La mecha prendió y el mundo se estrechó. No escuché nada más. Solo el chisporroteo,
la chispa avanzando por el cordón, el tiempo volviéndose líquido. Mi corazón no latía, golpeaba. Lo lancé. Giró en el aire. Un segundo suspendido, ese donde todavía puedes arrepentirte. Impacto. Silencio. Y luego... ¡fiu! ¡Paf! El bote metálico vibró como un tambor de guerra. No fue ruido, fue ruptura. El aire se sacudió y sentí la onda en el pecho. Encendí el segundo antes de que el primero muriera. No pensé. El cuerpo ya sabía. La mecha ardía entre mis dedos. El calor mordió la piel. Y lo lancé. Explosión. Humo blanco elevándose como si la escuela exhalara algo prohibido. Gritos. Un colectivo. Un balón que dejó de rebotar. Encendí el tercero, el cuarto. Separados, desordenados, orgánicos. No era error, era diseño. Vi cabezas girar, gente correr, miradas perdidas. El patrón se rompía, y en medio del humo sentí algo más profundo que la adrenalina. Peligro. No el infantil, el real. Ese que sabe que si te equivocas, alguien paga. Y ahí estaba el conflicto. Una parte de mí, la joven, la imprudente, disfrutaba el caos, la precisión, la coreografía invisible, y otra, la que ya había visto una costilla morada bajo una camiseta, contaba cada segundo como deuda. Caminé. La sangre me latía en las sienes. Todo era más nítido, cada sonido más limpio. El humo olía a pólvora y a libertad peligrosa. 50 segundos. Conté sin querer. 1, 2, 3. El cuerpo pedía correr, pero el plan pedía calma, y esa lucha era más intensa que cualquier explosión. 6, 10, 50. Desde la cancha techada. Trrr, trrr, paf. Pss, fiu. Los buscapiés salieron disparados como si el suelo estuviera vivo. Chispas debajo de las bancas, alumnos saltando, una carcajada nerviosa, un prefecto tropezando. El caos ya no era punto fijo, era movimiento. Miguel se detuvo, y ese fue el instante más peligroso de todos, porque cuando un adulto deja de correr, empieza a pensar. Sentí el vértigo. En la otra línea, ahí se rompía. Pero esta vez, 6-11. Talleres. Paf. No fuerte. Preciso. Ambiguo. 15 segundos después. 6-11. ¡Fiu! ¡Paf! Aún no cerraban accesos. Avancé hacia la bodega, con el corazón golpeando como tambor de guerra, con la juventud corriendo por mis venas, y con la certeza aterradora de que, aunque ya había vivido esto, esta vez no sabía qué iba a pasar. 6:11:35 de la tarde. Desde donde estaba no vi talleres, los escuché. El sonido fue distinto, más seco, más encerrado, más metálico. ¡Paf! Un murmullo recorrió el patio como una ola. ¡Ahora en los talleres! Mierda, ya ves, te dije que no era solo uno. Están por todos lados. Sentí una sacudida interna, no por el ruido, por el recuerdo. Así era, así se sentía. La secundaria no era inocente, era caótica, impulsiva, exagerada. Todo era el fin del mundo, y nada lo era, hasta que lo era. Miré hacia el pasillo lateral. Vi a Miguel detenerse, ese momento donde el adulto intenta imponer orden a un ecosistema que no entiende. Nadie se mueva, todos quietos, mocosos insolentes. Pero todos se movían. El caos no es desobediencia, es energía sin dirección, y nosotros habíamos aprendido a dirigirla. El segundo estallido desde Talleres resonó todavía en las paredes, y yo no sabía si Osiris ya había salido. No podía verlo desde aquí. Eso me atravesó el pecho, porque en la otra ocasión, ahí se quebraba todo. Pero esta vez no corrí. No lo busqué. El plan pedía calma, y la calma en medio del caos es lo que más llama la atención. Respiré. Sentí el humo en la garganta. Sentí la sangre caliente en los brazos, y sentí algo que no esperaba. Una alegría sucia. No por hacer daño, sino por estar ahí. Un tercer estallido desde el lateral. Perfecto.
Los 3 prefectos se dividieron. Eso era todo lo que necesitábamos. La prefectura nunca estaba vacía. Siempre había, por lo menos, un prefecto sentado detrás del escritorio gris metálico, con un radio portátil mal sintonizado, una libreta gruesa llena de reportes, y ese olor permanente a café frío y marcador de pizarrón. Era territorio enemigo. No era por autoridad, era por costumbre. Ahí terminaban los nombres escritos en tinta azul, las llamadas incómodas a casa, las mochilas confiscadas y todo lo que alguna vez fue importante. Trompos, tazos, yoyos metálicos, discos pirata, Walkmans incompletos, cartas dobladas con corazones, encendedores escondidos. La prefectura no era una oficina, era una aduana, y casi nunca estaba sola. Pero ahora el escritorio estaba vacío. La silla giratoria aún se movía, como si alguien se hubiera levantado hace apenas unos segundos. El radio soltaba estática intermitente. Afuera, los gritos y silbatos seguían vivos. El plan Fénix estaba funcionado. Había vaciado el corazón del sistema. Entré. Cerré la puerta con suavidad. El aire olía a papel viejo y aerosol. En la pared, el reglamento escolar colgaba en hojas amarillentas. Prohibido correr en los pasillos. Sonreí apenas. Había una mesa con un teléfono fijo gris, el cable enredado. El mismo que, en otra línea, había marcado el número de la casa de Osiris. Sacudí el pensamiento. No ahora. La bodega estaba al fondo. Saqué la lámina doblada que Roberto había preparado, una simple lámina de cerillo aplastada en forma de L, ridícula, pero suficiente. Me acerqué y apoyé la oreja contra la puerta. Silencio. Solo el murmullo lejano del caos. Metí la lámina por la rendija en diagonal y empujé. Sentí resistencia. Ajusté un poco hacia arriba, luego a la izquierda. El metal raspó la madera. Respiré. Empujé otra vez. Clic. Mínimo. Definitivo. La puerta cedió apenas. Sonreí y la empujé despacio. La bodega se abrió frente a mí, oscura, con estantes metálicos y cajas marcadas con plumón, confiscaciones acumuladas durante años, un museo de adolescencias interrumpidas. Entré. No era solo un cuarto. Era un archivo de pequeñas rebeliones. Me acerqué al primer estante, una pila de historietas dobladas por la mitad, portadas coloridas, exageradas, mujeres dibujadas con curvas imposibles, hombres con mandíbula cuadrada y bigote fino, títulos en letras rojas que gritaban más de lo que mostraban. Eran de las que pasaban de mano en mano, con las esquinas gastadas, con páginas ligeramente pegadas por el uso, con nombres escritos atrás para recuperarlas después del recreo. Sonreí. Esto le hubiera encantado a Osiris, murmuré. Metí un par en la bolsa negra. En el siguiente estante había algo menos inocente. Una resortera hecha con cámara de bicicleta. Unas estrellas metálicas recortadas de una lámina. Un tubo hueco con pólvora compactada en un extremo. Un pequeño cuchillo artesanal, hecho con una hoja de segueta envuelta en cinta aislante. Armas de secundaria, ridículas, peligrosas. Creativas, tomé la resortera. Roberto va a amar esto, pensé. Había también un puño de anillos metálicos con picos, una cadena oxidada, un par de nudillos improvisados, hechos con tuercas soldadas. Osiris hubiera querido todo eso. Pero no podía vaciar la evidencia. Tenía que parecer caos, no saqueo. Seguí revisando. Una caja con trompos de madera, una bolsa de canicas brillantes, un estuche lleno de plumones indelebles, un paquete de estampas holográficas de Dragon Ball. Saul va a perder la cabeza con esto. Metí el paquete en la bolsa, un Game Boy gris sin tapa de pilas, un Tamagotchi muerto, un disquete de 3,5 pulgadas con etiqueta que decía Proyecto Final. Una colección de casetes marcados con plumón. Metallica Mix,
Cumbia sonidera, volumen 7. Una bolsa con tazos metálicos. Un balón pequeño con firmas borrosas de la Pepsi. Y entonces, casi escondida en un rincón bajo, vi algo distinto. Una bolsa pequeña de cuero negro, costuras gruesas, cierre gastado. Discreta. No tenía nombre escrito. No estaba en bolsa de evidencia. Simplemente estaba ahí. Me llamó la atención porque no parecía confiscada. Parecía guardada. La tomé. Se sentía vieja, usada, con historia. La abrí. Adentro había 3 hielocos. Uno verde translúcido, con 3 ojos. Uno morado, con forma de alien. Y uno más. Me detuve. Esqueleto. Casco de motociclista. Un pequeño ojo rojo pintado de lado, como si fuera biónico. El mundo se hizo más pequeño. Lo tomé con cuidado. Lo dejé rodar en mi palma. El plástico chocó suavemente contra los otros 2. Y entonces lo escuché. No como eco, como recuerdo intacto. ¿Te acuerdas del Yeloco? ¿El que tenía cara de esqueleto, con casco de motociclista y un ojo biónico rojo? Saúl, con los ojos brillosos, con la risa temblándole, secándose la nariz con el dorso de la mano como si fuera un niño. Ese que nunca encontraste en ninguna tienda. Ese. Lo hice girar. El ojo rojo atrapó la luz y brilló apenas. Durante años fue un juguete imposible. Ahora estaba ahí esperándome. Sentí algo raro en el pecho. No nostalgia, algo más profundo. Algo que parecía cerrar un círculo que aún no entendía del todo. Sonreí. No dije nada. No lo metí en la bolsa del botín. Eso era para todos. Esto no. Guardé la bolsita de cuero en el bolsillo delantero del pantalón, apretada contra la pierna, como si fuera frágil, como si el tiempo pudiera quitármelo si lo soltaba. Volví a la bolsa negra grande, metí la resortera, las historietas, las estampas, la brújula de Roberto, un par de objetos más que harían que la historia creciera con el tiempo. Miré el reloj, 6:12:58, y entonces me congelé. No había venido solo por recuerdos. La misión principal, la mochila de Toño. La busqué con la mirada. Estaba en el estante más alto, etiquetada con marcador grueso. Toño, retenida. La bajé con cuidado. Pesaba, no tanto por el contenido, sino por lo que significaba. La mochila de Toño tenía un pequeño candado que impedía abrir los cierres. La eché dentro de la bolsa negra. Rápido, preciso. El corazón ya me golpeaba distinto. Y entonces lo vi, detrás de la mochila, enrollado. Un calendario grande, de esos que colgaban en talleres mecánicos. Lo desenrollé por pura curiosidad, y me arrepentí al instante. Imágenes sin censura, sin insinuación, sin metáfora, directas, exageradas, imposibles de ignorar. Sentí cómo la sangre me subía a la cara. Ignacio. Roberto va a desmayarse. Lo dudé un segundo. Después lo enrollé de nuevo y lo metí en la bolsa. No por perversión, por travesura estratégica. Ajusté el peso sobre mi hombro y entonces escuché pasos, rápidos, no de inspección sino de urgencia. La puerta de la prefectura se abrió de golpe. Necesitamos los radios. Eran Miguel y Gilberto. Entraron corriendo. La silla giratoria chocó contra el escritorio. No están aquí. ¿Dónde carajos dejaste los radios? ¡Están en la bodega! ¡Adentro! Respondió Gilberto. Sentí cómo la piel se me erizaba completa. La bodega. Aquí, conmigo adentro. Escuché pasos acercándose, directos, sin pausa, hasta que la sombra se detuvo frente a la puerta. La manija vibró, giró. El metal raspó el marco y mi corazón dejó de latir normal. Se volvió golpes secos, brutales.
La bolsa negra pesaba como si cargara ladrillos, y por un segundo todo se redujo a eso. Si abría, si empujaba, si la puerta cedía, todo se acababa. El pasador iba a delatarme. La manija giró un poco más. Sentí la madera crujir. 1 centímetro. 2. Y entonces, desde el pasillo, Miguel, ya los tengo. Estaban en el archivero grande. un segundo de silencio. La presión en la manija se detuvo. Ok, vámonos. Eduardo dice que están rodeando los talleres. La mano soltó la puerta. Pasos alejándose. La prefectura volvió a quedarse en silencio. No respiré, no parpadeé. Solo esperé. 1, 2, 3. Escuché los radios activarse en el pasillo. Divídanse. Cierren accesos norte y poniente. Se fueron. La puerta principal se cerró de golpe. El edificio volvió a vibrar con el caos exterior. Yo seguía ahí, de pie entero, salvado por un llamado. Por segundos, por pura sincronía. Miré el reloj 6:13:17. Salí al patio como si fuera cualquier alumno que había ido a buscar un reporte olvidado. El aire me pegó en la cara. El caos seguía vivo. Humo disperso. Gritos intermitentes. Un prefecto corriendo hacia el edificio de talleres. A unos metros, detrás de los botes metálicos de basura, vi a Saúl. Tenía la expresión perfecta. Confusión estudiada. Inocencia mal actuada. Cuando me vio, levantó apenas la ceja. Me acerqué caminando, sin cambiar el ritmo, sin mirarlo directamente. Cuando pasé junto a él, le entregué la bolsa negra sin detenerme. Él la tomó como si fuera su mochila de siempre. ¿Todo? Murmuró sin mover los labios. Todo, respondí. Un segundo después, él giró en dirección opuesta. Yo seguí avanzando, como si no tuviéramos nada que ver, como si no estuviéramos sosteniendo el corazón de la operación. Y entonces escuché algo distinto, un silbato largo, agudo, de esos que no son para llamar atención, son para cerrar perímetro. Me dirigí hacia los talleres. 3 prefectos, uno bloqueando la salida lateral, otro revisando alumnos. Sentí como el cuerpo se me tensaba otra vez. No era caos desordenado ahora, era cacería. Los radios ya estaban coordinando. Tenemos a alguien aquí, Escuché por el walkie. Mi estómago se contrajo. en el taller de mecánica. La piel se me volvió a erizar. El margen que había ganado en la prefectura se estaba consumiendo aquí. Y rápido. Esta vez no podía quedarme mirando. Fui al taller lo más rápido que pude sin llamar la atención. Osiris estaba agazapado detrás del bloque de herramientas, más al fondo del taller, y traía algo en la cabeza. Una bolsa de papel café, de las que usaban en la cooperativa. 2 agujeros mal recortados a la altura de los ojos. Torcidos, desiguales, ridículos, pero suficientes. Miguel dio 2 pasos hacia él. ¡Ven para acá! Osiris no respondió. La bolsa apenas se movía con su respiración. Gilberto se lanzó y lo tomó del brazo. ¡Ya estuvo! Yo sentí el golpe interno. No estaba pasando como lo recordaba. Intenté intervenir. Profe, los vi correr hacia la cancha trasera. ¡Retírate! Me empujó Gilberto sin siquiera mirarme. El agarre se cerró. Osiris forcejeó. La bolsa de papel se dobló un poco, pero no cayó. Miguel ya lo tenía bien sujeto. ¡Quítate eso! Extendió la mano hacia la bolsa. Y entonces... ¡Fiu! Un silbido agudo cortó el aire. Nadie lo vio venir. El chiflador salió disparado desde el pasillo norte. Rebotó en la pared, giró en espiral y se metió al taller dejando una estela de humo. ¿Pero qué demonios? ¡Fiu! ¡Bum! El estallido del chiflador hizo que Gilberto aflojara el agarre por un segundo.
Un segundo. Suficiente. Osiris vio la abertura. Se zafó y corrió hacia la salida lateral, pero Miguel le cerró el paso. Osiris giró sobre sus talones y salió disparado hacia el otro extremo del taller. Eduardo ya estaba ahí. Se acabó. Acorralado, con el humo flotando bajo el techo y los radios chisporroteando, Osiris no pensó. Actuó. Con el pie empujó una silla metálica hacia Miguel. La silla raspó el piso con un chillido agudo y salió disparada, y Miguel la esquivó por poco. ¡Quieto, mugroso chamaco! Osiris no se detuvo. Corrió hacia la ventana abierta al fondo. En el trayecto empujó otra silla con una agilidad digna de película, de esas que no se aprenden en libros, se aprenden en la calle. La silla chocó contra la pared con un golpe sordo y quedó inclinada bajo la ventana. Osiris saltó sobre ella, apoyó las manos en el marco y se impulsó hacia afuera. Miguel reaccionó en un instante. Sus ojos se encendieron de furia y se lanzó tras Osiris, apartando sillas a su paso, empujándolas, aventándolas como si nada importara más que alcanzarlo. El ruido del metal chocando contra el piso y las mesas llenó el taller mientras acortaba distancia, implacable, hasta que lo alcanzó justo cuando Osiris ya tenía medio cuerpo fuera de la ventana. Lo sujetó del pantalón y tiró con fuerza, bajando la tela hasta medio muslo y dejando al descubierto una nalga pálida bajo el calzoncillo azul. ¡Ahora sí no te vas! Escupió Miguel, apretando los dientes. Osiris no tenía ángulo, no tenía dignidad, no tenía tiempo. Se dejó caer un poco más hacia afuera, usando el marco como apoyo, y lanzó la pierna libre hacia atrás, con toda la fuerza acumulada. La patada impactó directo en el puente de la nariz. El sonido fue seco, hueso contra hueso. Los lentes crujieron. Una varilla salió despedida. El vidrio se fracturó en líneas blancas. Miguel gritó. ¡No! De dolor, de furia. ¡Hijo de tu... Se llevó la mano al rostro tambaleándose un paso atrás. La sangre empezó a brotarle por la nariz. Su cara se transformó. No era autoridad, era rabia pura. ¡Te voy a suspender todo el año, maldito! Eduardo dio un paso al frente, sorprendido. Miguel, tranquilízate. Pero ya era tarde. El agarre se había soltado. Osiris terminó de deslizarse por la ventana. Desapareció detrás del edificio. Miguel, sin lentes, con la nariz sangrando y el rostro desencajado, dio un paso hacia la ventana como si quisiera saltar detrás de él. Eduardo lo sujetó del hombro. Déjalo. Lo perdiste. No hay manera de alcanzarlo. Además, hay más focos activos. ¡Ese cabrón me pegó! ¡Pinche chamaco idiota! Me la va a pagar. Esto no se queda así. O dejo de llamarme Miguel. Me quedé inmóvil, el corazón golpeándome las costillas. No por el escape, por la patada, por la línea que acabábamos de cruzar. Sentí una mezcla brutal. Orgullo, miedo, adrenalina. Una parte de mí quería reír por lo absurdo del salto, por el pantalón a medio muslo, por lo ridículo de toda la escena. Pero la otra parte lo entendió al instante. Eso ya no era un juego. Eso iba a doler. Y mientras Miguel se agachaba a recoger sus lentes rotos, con la sangre marcándole los dedos, lo supe con claridad brutal. El plan Fénix había dejado de ser travesura. Ahora era guerra. Miguel no gritaba. Eso lo hacía peor. Respiraba con violencia, como conteniéndose, con la sangre corriéndole desde el labio y los lentes destrozados en la mano. Levantó la mirada hacia la ventana, fija, dura, como si pudiera atravesarla, como si ya estuviera decidiendo a quién iba a cobrarle todo eso. Era chaparro, güey. Calzoncillo azul. Lo voy a encontrar. Eduardo le sostuvo el hombro con firmeza. Miguel,
Compórtate. ¡Ah! ¡Me pateó en la cara! Y tú estás sangrando. Vamos al otro foco antes de que esto se salga más de control. Miguel escupió sangre al suelo. Miró alrededor con los ojos encendidos. Su mirada pasó por varios alumnos. Se detuvo en mí un segundo más de lo necesario. No dijo mi nombre, no tenía pruebas, pero la rabia necesitaba un blanco. Tú. Me señaló. ¿Qué haces aquí? Vete a tu salón. ¡Ya! Asentí apenas. Sí, profe. Pasé junto a él. Sentí el olor metálico de la sangre. El calor de su furia. Eduardo lo jaló del brazo. Vámonos. Esto no se queda así. El taller quedó lleno de humo, sillas volcadas y el eco del golpe. Yo me quedé un segundo más, el corazón todavía acelerado. Osiris había escapado, pero Miguel ya tenía algo, una pista mínima, un detalle, y los detalles son los que rompen planes perfectos. Salí del edificio de talleres sin mirar atrás. El humo ya empezaba a dispersarse, pero el olor a pólvora seguía flotando como una acusación invisible. Caminé hacia las canchas, no rápido, no lento, normal. Eso era lo más difícil. En el patio vi prefectos reorganizándose, radios en mano, marcando perímetros como si la escuela fuera zona de desastre. Algunos alumnos caminaban en grupos pequeños, fingiendo ignorancia. Otros hablaban con exageración, reconstruyendo la explosión como si hubiera sido un terremoto. Dicen que eran de tercero. No, que traían máscaras. Que uno saltó por la ventana. Que uno madreó al Miguel porque le puso un reporte y le saco hasta la sangre. El rumor ya corría más rápido que nosotros. Doblé hacia las canchas. El roble grande se alzaba detrás de la malla, viejo, ancho, con raíces que levantaban el cemento. Era perfecto. Nadie se metía ahí. Demasiada sombra, demasiadas hojas, demasiado polvo. Cuando rodeé el tronco, los escuché antes de verlos. Te juro que me agarró así. Decía Osiris agitado. Y cuando ya estaba colgado sentí que se me iba el pantalón. Saúl soltó una carcajada. La media luna más gloriosa de la secundaria. No fue gracioso. Protestó Osiris, aunque estaba sonriendo. Me cerraron los dos lados. Me cerraron todo. Roberto no se reía. Tenía el ceño fruncido, los brazos cruzados, el cuaderno cerrado contra el pecho. La bolsa negra del botín estaba a un costado, recargada contra la raíz gruesa del árbol, intacta, entera. Yo di el último paso y aparecí detrás del tronco. Osiris estaba justo en la parte donde describía la patada. Y entonces le pegué directo aquí. Se señaló la nariz. Le reventé los lentes. Saúl volvió a doblarse, de risa. Eso fue hermoso. Roberto levantó la vista y me vio. Su expresión no era alivio, era de cálculo. ¿Te vieron? ¿Hacia dónde venías? Preguntó de inmediato. No, respondí. Osiris volteó hacia mí. Pensé que me agarraban. Te lo juro. Por un segundo, pensé que ya había valido chetos. Saúl le dio una palmada en la espalda. Pero no, porque eres leyenda. Miguel vio el calzoncillo azul, dije. La sonrisa de Saúl se apagó apenas. Osiris miró hacia abajo instintivamente. Roberto cerró los ojos un segundo, procesando. Eso es problema. El ruido de la campana comenzó a extenderse por la escuela. Largo, seco, final. El recreo había terminado. La campana terminó de sonar. El patio empezó a vaciarse. Alumnos regresando a los salones. Prefectos marcando posiciones. El tiempo se había acabado. Escuchen, dije, bajando la voz. Se terminó el recreo. Ahora viene la parte peligrosa. Saúl dejó de sonreír. Roberto ya estaba atento. Osiris todavía respiraba fuerte. El botín no se reparte, continué. No puede entrar al salón.
Si revisan mochilas, se acabó. Miré alrededor. El roble era ancho, raíces gruesas, tierra suelta detrás del tronco. Lo escondemos aquí, bajo la raíz grande. Nadie se mete a escarbar en un árbol. Roberto asintió de inmediato. Bajo la tercera raíz hay tierra floja. Exacto. Saúl tomó la bolsa negra. ¿Y luego? Luego nada, respondí. Nos sentamos como si nada hubiera pasado. El botín espera. Osiris bajó la mirada otra vez hacia su pantalón. Silencio incómodo. Lo del azul. Murmuró. Eso sí es urgente, Dijo Roberto. Necesitas cambiarte los calzones, dije directo. Saúl soltó una carcajada. Ok, esto se puso raro. No es broma, insistí. Miguel lo dijo. Chaparro, azul. Osiris levantó las manos. Pues ya saben quién soy. El único chaparro aquí soy yo. Medio mundo es chaparro. Sí, pero no medio mundo acaba de patear a un prefecto en la cara. Osiris suspiró. Ok, entonces, Miré a Roberto. Roberto me miró a mí. Los dos sabíamos lo que significaba esa mirada, ¡No! dijo de inmediato. ¡Ni lo pienses! Es lógico, respondí. No lo es. Sí lo es, No voy a intercambiar ropa interior contigo. dijo señalando a Osiris como si fuera material radioactivo. No es intercambio permanente, aclaré. Es estratégico. Saúl intervino, disfrutando cada segundo. A ver, genios, expliquen la teoría del calzón intercambiable. Respiré hondo. Miguel vio azul. Está herido, está furioso. Se va a obsesionar con ese detalle. Roberto cruzó los brazos. Entonces que todos usen azul y listo. No funciona así, respondí. Cuando alguien sufre una humillación pública, su cerebro se aferra a un símbolo. El símbolo ahora es azul, ¿Y por qué yo? insistió Roberto. Porque tú eres el menos sospechoso. ¿Ah, sí? Sí, eres el que estaba cronometrando, el que nunca corre, el que parece demasiado ordenado como para andar enseñando media nalga por una ventana. Saúl soltó una carcajada. Eso es verdad. Roberto me señaló con el dedo. Y tú también pareces demasiado inteligente como para meterte en eso. Precisamente por eso no puedo cambiarme yo. Conveniente. No es conveniencia, es cobertura. Si revisan de forma aleatoria, el que parezca más lógico es el que tiene que quedar limpio. Osiris levantó la mano como si estuviera en clase. yo solo quiero dejar de ser azul. Además, continué, piensa en probabilidades. Roberto suspiró. Adelante, ilumíname. Si buscan a un chaparro con calzón azul, van a revisar primero a los que estén nerviosos, sudados o alterados. Osiris levantó la otra mano. Ese soy yo. Exacto. Gracias por aclararlo. Pero si tú traes azul, señalé a Roberto, nadie te va a revisar primero, porque tu perfil psicológico no coincide con el del agresor. Roberto parpadeó. ¿Perfil psicológico? Sí. El agresor saltó por una ventana, pateó a un prefecto y mostró media nalga. Eso no encaja contigo. Saúl se dobló de risa. El día que Roberto haga eso, la escuela se incendia sola. Roberto apretó los labios, intentando no sonreír. Eso es un argumento ofensivo. Es un argumento sólido. Roberto miró a Osiris. Osiris lo miró como quien pide un riñón prestado. Prometo bañarme mañana. Saúl explotó otra vez. Roberto cerró los ojos un segundo, procesando. Esto es humillante. Es estadísticamente necesario, respondí. Odio cuando usas esa frase. ¿Funciona? El patio ya se estaba vaciándose casi por completo. Roberto abrió los ojos, miró a Osiris.
Si me contagias algo, te denuncio. Osiris levantó las manos. No tengo nada. Soy un ciudadano limpio. Eso dicen todos los criminales. Saúl aplaudió en silencio. Apúrense, delincuentes. Roberto suspiró largo. Está bien, pero bajo condiciones. Saúl levantó las cejas. ¿Condiciones? ¿Estamos firmando contrato ahora? Sí, esto es un intercambio de alto riesgo biológico. Osiris se quedó quieto. Oye, Primero, Continuó Roberto levantando un dedo. duración máxima del intercambio. 6 horas. Después de eso se revierte. 6. ¡Qué específico! Es el tiempo promedio que tardan en evaporarse las bacterias superficiales si no hay humedad excesiva. Lo miramos los tres. ¿Te inventaste eso? Pregunté. Probablemente. Osiris rodó los ojos. acepto 6 horas. Segundo, mañana traes un par nuevo, sin excusas, empacado, con recibo si es posible. ¿Recibo? Osiris abrió la boca indignado. ¿Quién guarda el recibo de los calzones? La gente responsable. Saúl estaba al borde del colapso de risa. Esto es mejor que los cohetes. Roberto siguió. Tercero, no mencionarán ninguno de ustedes esto nunca más en sus vidas, ni en secundaria, ni en prepa, ni en bodas, ni en funerales. Anotado, dije. Cuarto, Añadió, mirándome ahora a mí. tú eres responsable si esto sale mal. ¿Cómo que yo? Fue tu idea. Si me revisan, tú intervienes. ¿Cómo? No sé, eres el genio. Me crucé de brazos. Acepto. Osiris levantó la mano otra vez. Yo no acepté todo eso. No tienes poder de negociación, respondimos los tres al mismo tiempo. Roberto miró al cielo como si estuviera firmando un pacto con fuerzas superiores. Muy bien, procedamos con el intercambio táctico. Saúl hizo un gesto como narrador deportivo. Y aquí vemos a Roberto, estratega brillante, entrando en terreno desconocido. Cállate. Murmuró Roberto. Osiris ya estaba desabrochándose el pantalón. ¡Rápido! No aquí. Susurró Roberto, horrorizado. ¡Oh! ¡Voltéense! ¡Oh! Saúl ya se estaba muriendo de risa. Esto es el verdadero plan Fénix. Oh, cállate. Está bien. Pero si me contagias algo. No tengo nada. Eso dicen todos. En menos de 30 segundos, hicieron el intercambio más absurdo de la historia escolar. Saúl vigilando, yo atento al patio, Roberto murmurando teorías sobre bacterias. Cuando terminaron, Osiris levantó el pulgar. ¡Ahora soy verde! Roberto miró hacia abajo. Y yo soy azul. Perfecto, dije. Si buscan azul, te buscan a ti. Roberto me miró horrorizado. ¿Qué? Sonreí apenas. Relájate. Nadie sospecha del estratega. Saúl volvió a reír. Enterramos la bolsa negra bajo la raíz del roble, tierra encima, hojas encima. Nadie diría que ahí había nada. Ignacio. Regresen normal. No corran. No hablen del tema. Osiris se acomodó el pantalón. Roberto soltó un suspiro resignado. Saúl seguía con esa sonrisa peligrosa. Miré el árbol una última vez, el botín oculto, el secreto enterrado, la línea temporal alterada. ¡Vamos! Y caminamos hacia los salones, como si nada hubiera pasado. Entramos al salón como si viniéramos de comprar dulces. El profesor Andrade ya estaba ahí, siempre puntual, siempre con el saco café, que parecía heredado de sí mismo. Origen de la vida. Tomé asiento, Saúl delante de mí, Roberto a mi derecha, Osiris atrás de Roberto, todavía acomodándose el pantalón, como si no confiara en él. El salón aún murmuraba por el caos del recreo. El profesor golpeó el escritorio con el borrador.
Hoy vamos a hablar de algo sencillo, de cómo empezó todo. Me apoyé en la silla. Siempre me gustó ese tipo de clases, las que parecen pequeñas, pero cargan el universo encima. Antes de células complejas, antes de animales, antes de plantas, hubo algo mucho más pequeño. Dibujó un círculo. Bacterias primitivas. Saúl susurró. Como Osiris. Le lancé una mirada. El profesor continuó. Hace aproximadamente 3.800 millones de años, la Tierra no era hospitalaria. Era un planeta de volcanes, descargas eléctricas, gases tóxicos y océanos primitivos. Me quedé quieto. Volcanes, descargas, gases, caos. Sonaba familiar. La vida no apareció de golpe. Fue un proceso químico, moléculas simples reaccionando, organizándose, hasta que una estructura pudo replicarse, repetirse. El tiempo siempre repitiéndose. El Marinabú levantó la mano. Profe, entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El salón reaccionó como si acabaran de descubrir el hilo negro. Risas, comentarios, un clásico. El profesor Andrade dejó el gis sobre la repisa y se cruzó de brazos. Buena pregunta, y no es tan absurda como parece. Se apoyó en el escritorio. A ver, ¿qué opinan ustedes? Varias manos se levantaron. Señaló a una chica de la primera fila. La gallina, porque sin gallina no hay huevo. Interesante. ¿Por qué? Pues porque el huevo lo pone la gallina. El profesor asintió. Lógica circular. Tiene sentido. Pero tiene un problema. Señaló ahora a otro alumno. ¿Tú? El huevo, porque los dinosaurios ya ponían huevos antes que existieran gallinas. El profesor sonrió. Bien, estás pensando en evolución. Se giró hacia el pizarrón. La pregunta correcta no es ¿qué fue primero?, sino ¿en qué punto algo deja de ser una cosa y se convierte en otra? Eso hizo que el salón se quedara un poco más callado. Saúl levantó la mano. Yo sabía que algo iba a salir mal. Adelante, dijo el profesor. Yo creo que fue primero el hambre, porque alguien tuvo que querer comerse algo para empezar el problema. El salón estalló en risa. El profesor negó con la cabeza, intentando no sonreír. Creativo, pero impreciso. Saúl hizo una reverencia mínima. Gracias, maestro. El profesor retomó. La evolución funciona por mutaciones, pequeños cambios genéticos que ocurren al azar. Si uno de esos cambios ofrece ventaja, se conserva. Escribió en el pizarrón. Mutación, ventaja, selección natural. Imaginemos un ave casi idéntica a la gallina. En algún momento, dentro de un huevo, ocurrió una mutación que cambió su ADN lo suficiente como para que ya no fuera esa ave, sino la primera gallina moderna. Volteó al grupo. Entonces, ¿qué fue primero? Varios respondieron. El huevo. Exacto. Hizo una pausa. Pero no cualquier huevo, el huevo con la mutación correcta. Saúl levantó la mano otra vez. El profesor dudó un segundo, pero lo señaló. Entonces, profe, ¿eso significa que todos venimos de errores? Algunos soltaron una risa nerviosa. El profesor no. No, de errores, sino de variaciones. Sin variación no hay evolución. Se inclinó hacia adelante. Sin cambio, la vida se estanca. Alguien más levantó la mano. ¿Y cómo empezó la primera célula? O sea, ¿qué la hizo viva? El profesor asintió complacido. Excelente. Lo que llamamos abiogénesis.
moléculas orgánicas simples que, bajo ciertas condiciones, comenzaron a replicarse. Replicarse es la clave. Cuando algo puede copiarse a sí mismo, comienza la vida. Miré mis manos. Replicarse, repetirse, volver a intentar. La vida no empezó perfecta, empezó frágil, caótica, inestable, pero persistente. El salón estaba más atento de lo habitual, incluso Roberto. La pregunta del huevo y la gallina es en realidad una pregunta sobre cambio, sobre el momento exacto en que algo deja de ser lo que era y se convierte en otra cosa. Y justo cuando el profesor iba a continuar, golpe en la puerta. 2 veces. El salón entero volteó. El profesor Andrade frunció el ceño, molesto por la interrupción. ¡Adelante! La puerta se abrió apenas lo suficiente para que entraran Eduardo y Gilberto. Venían tensos, respirando rápido, con la camisa fuera de lugar y el sudor todavía fresco en la frente. ¡Profesor! ¡Necesitamos a los alumnos de baja estatura! ¡Ahora! El salón se quedó inmóvil. Ni risa, ni murmullo. Nada. El profesor apoyó el gis lentamente sobre la repisa. ¿Con qué motivo? ¡Revisión preventiva! El segundo prefecto añadió. Indicaciones de coordinación. La palabra coordinación sonó como sentencia. Sentí como el aire se hacía más pesado. El profesor suspiró. Muy bien, los que estén en las primeras 2 filas, levántense. Un movimiento torpe. Sillas raspando el piso. 4 chicos se pusieron de pie. Entre ellos, Osiris. No volteó a verme. No necesitaba hacerlo. Saúl dejó de respirar delante de mí. Roberto apretó la mesa con los dedos. Yo intenté que mi cara no dijera nada. Uno de los prefectos recorrió con la mirada a los 4. Filas 1 y 2. Bajos. Vamos. Uno de los chicos preguntó nervioso. ¿Qué hicimos? ¿Nada? Si no hicieron nada. Respondió el prefecto sin humor. Osiris tragó saliva. Por un segundo pensé que iba a hablar. Pero no. Caminó hacia la puerta. El profesor añadió. Regresan en cuanto terminen. El prefecto asintió sin mirarlo. La puerta se cerró. El salón volvió a llenarse de ese murmullo incómodo que nace cuando todos saben que algo pasa, pero nadie quiere ser el siguiente. El profesor tomó el gis otra vez. Como decía, la evolución selecciona. Intentó seguir la clase, pero ahora nadie estaba pensando en bacterias. Yo tampoco. Miré el reloj. Demasiado pronto, demasiado organizado. Saúl se inclinó hacia adelante, susurrando apenas. Nos están filtrando. Roberto respondió casi sin mover los labios. Buscan patrón físico. Yo mantuve la vista al frente. La puerta se cerró. El profesor Andrade carraspeó. Como iba diciendo, la vida no aparece por generación espontánea. Aparece por acumulación de intentos fallidos. Algunos escribían. Otros miraban la puerta. Yo miraba el reloj. Roberto inclinó apenas la cabeza hacia mí. Si están separando por estatura, luego cruzan con uniforme. Susurró. Cállate, murmuré. Te escuchan los dioses del karma. Saúl habló sin voltear. Yo solo quiero que vuelva sin pantalón rasgado. El profesor lanzó una mirada rápida. Señores, ¿les interesa el origen de la vida o prefieren originar problemas? Nos interesa la vida, profesor, respondió Saúl con una sonrisa inocente. Entonces, escuchen. El profesor dibujó otra célula. Las primeras bacterias eran anaerobias, vivían sin oxígeno. El oxígeno era tóxico para ellas. Roberto murmuró.
Como los prefectos para nosotros. No pude evitar una media sonrisa. La puerta se abrió de nuevo. Todos volteamos. Entraron 2 chicos, uno con la cara roja, otro evitando mirar a nadie. Se sentaron sin decir palabra. El murmullo creció apenas. Silencio, ordenó el profesor sin voltear. Continuó. La atmósfera cambió cuando algunas bacterias comenzaron a realizar fotosíntesis. Liberaron oxígeno. Lo que era veneno se volvió condición de vida. La puerta volvió a abrirse. Esta vez entró Osiris. Y traía esa cara. La cara de alguien que está a punto de reírse, pero sabe que no debe. No rojo, no asustado, controlado. Se sentó despacio. Saúl casi se da la vuelta completo. Yo no me moví. Roberto tragó saliva. El profesor se giró. ¿Terminaron? Sí, profesor, respondió el prefecto desde la puerta. La puerta se cerró. Silencio. El profesor retomó la clase como si nada hubiera pasado. Como decía, la evolución no tiene intención, solo resultados. Saúl no aguantó. Susurró. Saúl no aguantó y susurró. ¿Qué pasó? Osiris miraba al frente sin responder. Roberto intervino en voz mínima. ¿Te revisaron? Nada. Osiris seguía viendo el pizarrón, como si estuviera resolviendo su vida ahí, y la tensión empezó a sentirse rara. Osiris, por fin giró un poco la cabeza, apenas lo suficiente, y dijo casi sin mover los labios. ¡Nos revisaron! Saúl se inclinó más. ¿Y? Osiris hizo una pausa demasiado larga. ¡A fondo! Saúl parpadeó. ¿A fondo? ¿Cómo? Osiris respiró por la nariz y soltó. ¡Nos hicieron bajar los pantalones! Silencio. Y de pronto, Saúl se atragantó con el aire. ¿Qué? Roberto se quedó completamente rígido. Yo sentí el pulso en las sienes, y en ese momento el profesor golpeó el escritorio con el borrador. ¿Quieren compartir algo con el grupo? Saúl soltó la primera risa. Una pequeña, pero no la pudo detener. Se le salió otra y otra, hasta que se dobló sobre el escritorio, ahogándose en carcajadas. ¡Saúl! Él levantó la mano intentando disculparse, pero no podía hablar. Perdón, es que no puedo. No. No puedo. No puedo. Es que no puedo. Ya. No. Ya párate. Y volvió a estallar. La risa empezó a contagiarse. Primero a mí. Traté de aguantar, pero fallé. Luego Roberto. No. Espera. Es que... No puedo. Es absurdo. Completamente. No, ya. El salón empezó a reaccionar. Silencio. Esto no es gracioso. Pero Saúl ya estaba perdido, riéndose sin control, golpeando el escritorio mientras intentaba respirar. Roberto se agarraba el pecho, doblado sobre sí mismo, intentando hablar sin lograrlo, y Osiris no se reía. Tenía la cara completamente roja, los ojos fijos al frente, como si deseara desaparecer del mundo. El profesor los miró con desaprobación. Tomó el borrador y lo dejó sobre el escritorio con firmeza. La inmadurez también es una etapa evolutiva, pero espero que la superen. El salón fue apagándose poco a poco, como si alguien bajara el volumen del caos. Saúl, todavía con restos de risa atorados, se inclinó apenas. ¿Y?
Osiris dejó pasar un segundo, uno exacto, y luego dijo apenas audible: Roberto, felicidades. Roberto se quedó helado. ¿Qué? Osiris bajó la mirada hacia su propio pantalón y murmuró: El azul ya no era mío. Saúl se tapó la boca para no explotar. Yo cerré los ojos un segundo. El ajuste había funcionado, pero el profesor seguía hablando de bacterias. La vida sobrevive porque se adapta. El profesor Andrade dejó el gis con un pequeño golpe seco. En conclusión, Dijo acomodándose el saco. la vida no empezó con perfección, empezó con ensayo y error, mutación tras mutación, hasta que algo funcionó. Se volvió hacia nosotros. Para la próxima clase quiero un resumen de 2 páginas sobre la teoría de la abiogénesis y un cuadro comparativo entre selección natural y deriva genética. Un gemido colectivo recorrió el salón. 2 páginas, no media, no una, 2. Sonó la campana, sillas raspando mochilas cerrándose. El salón explotó en murmullos. El profesor salió con su paso lento, como si la evolución pudiera esperar. Esperamos unos segundos. Luego los 4 nos acercamos sin hacerlo demasiado obvio. Osiris dejó la mochila en el piso. Saúl fue el primero. ¡Habla! Roberto seguía rígido. Detalla el procedimiento. Osiris respiró hondo. Ok, nos formaron en la prefectura. ¿Miguel estaba?, pregunté. Sí, con los lentes chuecos. Saúl soltó una risa breve. Se los rompiste bonito. No era mi intención. Bueno, sí, que era. Continúa. Primero nos hicieron alinearnos por estatura. Claro. Luego Miguel empezó a caminar frente a nosotros, como si estuviera eligiendo gallinas para el matadero. Poético. Y dijo, el que traiga calzones azules, que se vaya preparando. Saúl tuvo que taparse la boca otra vez. ¿Y?, pregunté. Osiris hizo una pausa dramática. Y nos hicieron bajar los pantalones. Saúl perdió la compostura. Se dobló. ¡No! En serio, 1 por 1. Roberto se puso blanco. ¿A todos? A todos los chaparros. ¿Y? Pues 2 tenían azul. ¿Quiénes? De nuestro salón se llevaron al Memo y al Julián. ¡El gordito Julián! Ese mismo. Roberto asintió lentamente. Coincidencia estadística, chaparro, azul. Pero no fueron solo ellos. También sacaron a 2 de tercero A, 1 de segundo C y creo que hasta un morrito de primero que ni siquiera estaba cerca del patio. Saúl abrió grandes los ojos. ¿En serio? Sí. Miguel estaba preguntando salón por salón. Azul y chaparro, azul y chaparro. No importaba nada más. Roberto hizo un cálculo mental. Eso ya diluye la muestra. ¿La qué? La sospecha, respondí. Osiris siguió. Había como, qué sé yo, 8 o 10 en total, todos alineados como si fuera desfile de calzones. Saúl volvió a doblarse de risa. Eso suena peor cada vez que lo cuentas. A uno de tercero le quedaron viendo raro porque traía azul marino, ¿no azul claro? Miguel se enojó porque no distinguía bien el tono. Roberto respiró aliviado por primera vez. Eso es bueno. ¿Bueno? Sí, porque cuando amplías demasiado el criterio, pierdes precisión. Osiris sonrió con satisfacción. En pocas palabras, hay demasiados sospechosos. Yo asentí despacio. Demasiados azules, demasiados chaparros, demasiado ruido. El patrón ya no apuntaba a nadie. Saúl cruzó los brazos. O sea que ahora media escuela está traumada. Y ninguno puede señalar a otro, añadí. Roberto dejó escapar el aire. El sistema se saturó. Osiris levantó el mentón.
Les dije que sobreviviría. Lo miré. No dije nada, pero por dentro entendí algo más grande. El ajuste no solo lo había salvado a él, había desdibujado el culpable. El salón empezó a llenarse de ruido otra vez. Sillas raspando, cierres subiendo, un zumbido de voces que intentaban reconstruir algo que nadie había entendido completo. Desde el fondo, alguien dijo: Dicen que explotó algo en los talleres. No, fue en la cancha. Respondió otro. Mi primo vio humo blanco. Mi hermana dice que fue una bomba de humo de las del ejército. ¡No inventes! ¡Te juro! Yo vi a Miguel correr como loco. Dijo uno más. Se tropezó con una banca. No manches, ¿en serio? Sí. Se le torcieron los lentes. Risas. Saúl se inclinó hacia nosotros. Yo solo digo que Miguel hoy no duerme. Osiris sonrió apenas. Roberto cerró su cuaderno con cuidado. El problema no es que no duerman. El problema es que quieran compensarlo mañana. Desde otra fila, alguien murmuró. ¿Seguro? Fue alguien de tercero. No, fueron varios. Se escucharon como 3 detonaciones. Dicen que fue una distracción para robar algo. Esa frase hizo que Roberto levantara la vista. ¿Robar qué? Preguntó alguien. No sé. La llave del laboratorio o algo así. Saúl soltó una risa contenida. La imaginación vuela más rápido que los cohetes. Yo miré el pizarrón, todavía con selección natural escrito. Mutación, ventaja, supervivencia. Si mañana suspenden a todos los medio metro de la escuela, yo voy a fingir que no conozco a nadie. Osiris le lanzó una hoja hecha bolita. ¡Cobarde! No pueden suspender a tantos. ¿Por qué no? Porque perderían control narrativo. ¿Qué? La historia oficial, intervine. El sistema necesita un culpable claro. Uno, no un fenómeno. Roberto asintió. Si el evento se vuelve difuso, se diluye la responsabilidad. Saúl señaló a Osiris con el lápiz. Pudiste ser tú. Pero no fui. Silencio breve. Un alumno pasó corriendo por el pasillo gritando. Miguel está interrogando a medio mundo. El salón volvió a llenarse de murmullos nerviosos. La puerta se abrió de golpe. Todos volteamos. Era la jefa de grupo. La profe de artísticas no vino. Nos dejaron hora libre. Sí, vámonos a las canchas. El ruido creció. Sillas moviéndose. Mochilas al hombro. El caos adolescente retomando forma. Hora libre después de un intento de revolución. Esto es hermoso. Hora libre significa supervisión irregular. Significa oportunidad. Vamos a caminar. Bajamos las escaleras. Saúl iba sonriendo como si acabara de salir de un espectáculo. Bueno, ya que todos sobrevivimos, creo que merecen escuchar mi versión oficial. La versión dramatizada. La versión histórica. Habla. Saúl empezó a caminar hacia atrás, narrando como si estuviera frente a una multitud invisible. Cuando detonó Ignacio, yo ya estaba en posición. Todo iba perfecto. Humo, caos, gritos. Yo esperando mi momento heroico. Hizo un gesto con la mano. Cuento 40, 45, 48 y ¡pum! Entro yo. ¿Dónde estabas? Preguntó Roberto. Cerca de las gradas, pero aquí viene lo bueno. Sonrió. Aparece Gilberto. Osiris soltó una risa. El panzón. Ese mismo. Corriendo como si lo estuvieran persiguiendo los bomberos del infierno. Roberto intervino. Gilberto no corre rápido. Exacto. Corre con intención, no con velocidad. Osiris casi se tropieza riendo. Saúl continuó. Yo detono mi parte y cuando me doy la vuelta, me topo con Larisa. El nombre cayó como una piedrita en agua quieta. No fue fuerte, pero hizo ondas. Yo no dije nada.
pero algo dentro de mí se tensó. Saúl siguió sin notar nada. Casi choco con ella. Me mira como si yo hubiera inventado el apocalipsis. ¿Y qué hiciste? Improvisé. Se llevó la mano al pecho teatralmente. Le dije, no te quedes aquí, Larisa. Están explotando cosas. Roberto negó con la cabeza. Eso suena peor. Pues funcionó, porque en eso aparece Gilberto. ¿Y si no fuera? Porque Larisa empezó a toser exageradamente por el humo. Nos agarra. Gilberto se detuvo con ella. Le preguntó si estaba bien. Se distrajo. Yo me deslicé por atrás, como sombra adolescente. Interferencia involuntaria. Interferencia hermosa, corrigió Saúl. Y volvió a decir su nombre. Larisa. Sentí algo raro en el pecho. No celos, no exactamente. Más bien, memoria. El sol golpeaba el patio y por un segundo la vi, no frente a mí, sino en recuerdo, riendo, con el cabello moviéndose cuando caminaba, con esa forma de mirarme que en aquel tiempo yo no entendía. Me obligué a pensar en Janet. Janet, mi esposa, mi futuro, mi todo. Me obligué, pero el nombre volvió. Larisa. Y entonces lo entendí, que yo había viajado al pasado pensando en máquinas, en errores, en decisiones, pero no había pensado en ella, en lo que sentía por ella en ese tiempo, en lo que fui antes de Janet. Mi mente adulta se aferraba a Janet como ancla, pero mi cuerpo era el de un Ignacio joven, y ese Ignacio estaba enamorado de Larisa. No era traición, era biología, era memoria emocional, almacenada en músculos, en hormonas, en impulsos que no obedecen a la lógica. Sentí ganas inexplicables de buscarla, de verla otra vez, solo verla. Y eso me asustó más que cualquier prefecto, porque Janet es mi vida, o lo será, pero aquí todavía no lo es, y el tiempo no pregunta a quién debes amar. Solo te pone frente a lo que fuiste. ¿Qué traes?, preguntó Saúl de repente. Parpadeé. Nada. Mentí otra vez. Osiris seguía riéndose. Roberto analizaba rutas de escape hipotéticas, y yo caminaba entre dos nombres, Janet, Larisa, Janet, Larisa, como si el tiempo no fuera una línea, sino una cuerda tensa que se estaba empezando a partir. Mi primo dice que cuando pasan cosas así, revisan salón por salón. Sí, pero esta vez fue distinto. Fueron como varias explosiones. Yo escuché que estaban intentando robar algo del taller de química. ¿Qué cosa? Químicos importantes. ¿Para qué? Para hacer drogas. No inventes. Te lo juro. Mi primo dice que hay sustancias que si las mezclas... Cállate, estás viendo muchas películas. Pues entonces, ¿para qué fue la distracción? No sé. Es una buena pregunta. La imaginación siempre llena los vacíos. Ahora somos narcotraficantes evolutivos. Osiris miró hacia las canchas. Desde donde estábamos, todavía se alcanzaba a ver la copa enorme del roble, moviéndose apenas con el viento de la tarde. Debajo de ese árbol estaba la bolsa negra, nuestro pequeño museo de objetos confiscados. Saúl también la miró. Oigan, bajó la voz. ¿Y el botín? Roberto levantó la vista. ¿Qué pasa con él? Pues que sigue allá, enterrado como tesoro pirata. Osiris chasqueó la lengua. Podríamos ir por él ahora. Roberto lo miró, como si acabara de sugerir incendiar el laboratorio. ¿Ahora? Sí, antes de que alguien lo encuentre. Tampoco es mala idea. Si alguien ve la bolsa... ¡Nadie la va a ver! ¡Está detrás del roble! Sí, pero ¿y si los prefectos empiezan a revisar todo? Insistió Osiris. Eso hizo que todos guardáramos silencio un segundo. El patio seguía lleno de ruido, risas, pasos, pelotas rebotando. Pero, de pronto, la idea se sentía demasiado cercana. Si notan que faltan cosas en la bodega, van a buscar responsables. Y lo primero que hacen en estos casos, añadí, es revisar mochilas. Saúl frunció el ceño.
¿Operación Mochila? Exacto. Osiris volvió a mirar hacia el roble. Entonces peor. Si alguien encuentra la bolsa... Si alguien encuentra la bolsa, dije. Todavía no saben de quién es. Roberto entendió de inmediato. Pero si nosotros vamos por ella, y alguien nos ve, ya no es sospecha, es evidencia. Saúl soltó un silbido bajo. O sea que ir por el botín ahorita... Sería, básicamente, entregarnos. Chale. Miré otra vez el árbol. Ahí estaba quieto. Guardando todo. Entonces está decidido, dije. Los tres me miraron. No lo tocamos. Saúl levantó una ceja. ¿Hoy? Hoy no, respondí. Ni hoy, ni al final de la salida. Roberto asintió despacio. Mañana todo estará más tranquilo. Si hoy no encuentran a nadie, el asunto pierde fuerza. Osiris cruzó los brazos. O sea que el botín... Entra en fase fósil. No pude evitar sonreír un poco. Exacto. Volví a mirar el roble. Mañana lo recuperamos. Los cuatro nos quedamos en silencio unos segundos. El botín seguía ahí, enterrado, esperando. Decidimos no hacer nada. Nos quedamos en silencio unos segundos. El patio seguía lleno de ruido. Alumnos cruzando de un lado a otro. Una pelota golpeando contra la pared del gimnasio. Un grupo discutiendo si el profesor de matemáticas iba a dejar tarea o no. El mundo seguía funcionando con normalidad, como si nada hubiera explotado hacía apenas una hora. Roberto fue el primero en romper el silencio. Entonces mañana, dijo. ¿Mañana? Repetí. Saúl se estiró como si acabara de terminar un entrenamiento. Plan Fénix, fase 2, arqueología. Osiris sonrió. Mañana desenterramos la gloria. No respondí. Solo miré el roble una última vez. Luego, la campana sonó. ¡Clang! El sonido metálico cruzó toda la escuela como una orden militar. Y en segundos, el patio cambió. Las conversaciones se cortaron. Las mochilas se levantaron del suelo. Los grupos empezaron a moverse hacia las salidas. La marea estudiantil arrancó. Hora de desaparecer. Recuerden, normalidad absoluta. Siempre soy normal. Eso es exactamente lo que diría alguien que no lo es. Nos mezclamos con la multitud. Pasillos llenos. Risas. Empujones. Comentarios sobre los cohetes. Osiris caminaba con las manos en los bolsillos, silbando como si nada. Roberto avanzaba en silencio, calculando cada movimiento. Saúl saludaba gente como si acabara de salir de una fiesta. Yo solo observaba. Los prefectos estaban en las entradas. Gilberto hablaba con otro maestro. Miguel seguía con la cara tensa. Eduardo revisaba algo en una libreta, pero nadie estaba revisando mochilas. Al menos no todavía. La multitud empujaba hacia la puerta principal. El aire de la tarde entraba por el portón abierto. Libertad. Salimos. Y apenas cruzamos la reja de la escuela, Saúl levantó los brazos. ¡Sobrevivimos! Roberto se acomodó los lentes. Estadísticamente, todavía no. Osiris se rió. Pero vamos ganando. El grupo se detuvo en la esquina. Ese era el punto donde siempre nos separábamos. Roberto vivía hacia el centro. Osiris hacia el otro lado de las canchas. Saúl iba en la misma dirección que yo. Nos miramos un momento. Entonces, mañana. ¿Mañana? Chocamos puños. Osiris salió trotando primero. Roberto se fue caminando rápido, como si todavía estuviera resolviendo algo en la cabeza. Y al final, quedamos solo nosotros dos. Saúl y yo. La calle estaba iluminada por el sol de la tarde.
las casas, los árboles, los postes de luz. Todo era exactamente como lo recordaba, y eso fue cuando me cayó encima algo que no había pensado en todo el día. No el plan Fénix, no los prefectos, no el botín. Mi casa, mis papás jóvenes. Mi paso se volvió un poco más lento. Saúl lo notó. ¿Qué pasó? Miré la calle que seguía hacia adelante, hacia el lugar donde había crecido, hacia un tiempo que ya había vivido. Nada, dije. Pero no era verdad, porque en unos minutos iba a volver a verlos. Caminamos un rato sin hablar. El ruido de la escuela quedó atrás, poco a poco. Saúl pateó una piedrita que rodó varios metros. ¡Oye! ¿Qué? Me miró de lado. Estás raro. No estoy raro. Sí estás. Negué con la cabeza. Es el plan Fénix. No, no es eso. Caminamos unos pasos más. Te conozco, Ignacio. Lo dijo sin tono de broma. Sin exageración. Simplemente como un hecho. Puedes engañar a medio mundo, a los prefectos, a los maestros, hasta a Roberto cuando se pone intenso. Me señaló con el dedo. Pero a mí no. Me quedé callado. Saúl siguió caminando con las manos en los bolsillos. Algo traes desde hace rato. ¿Cómo qué? No sé, pero no es por los cohetes. Le di una pequeña patada a una piedra del camino. Estás imaginando cosas. Saúl se rió. Puede ser. Luego se encogió de hombros. O puede ser que te conozca desde que teníamos 8 años. No supe qué decir. Saúl no insistió. Solo añadió más tranquilo. Mira, si es algo que no quieres decir, está bien. Pero si es algo que sí quieres decir, ya sabes que aquí estoy. Seguimos caminando. La calle se abrió hacia el barrio donde habíamos crecido. Las casas empezaban a ser cada vez más familiares, y fue entonces cuando algo me golpeó por dentro. Mi casa, Saúl seguía hablando de algo que había hecho Osiris el año anterior, con un trompo lleno de gasolina. Pero yo ya no escuchaba, porque de pronto entendí algo que no había pensado en todo el día. En unos minutos iba a volver a ver a mi papá. Mi papá. La idea volvió con más fuerza, como si hasta ese momento mi mente hubiera estado demasiado ocupada con el plan Fénix para permitirse pensar en algo más grande. Seguimos caminando. La calle se volvió más silenciosa, las casas más conocidas, el árbol torcido de la esquina, la banqueta rota donde una vez Osiris se abrió la rodilla jugando fútbol. Todo estaba exactamente como lo recordaba, y eso fue lo que me hizo entenderlo. De verdad, mi papá estaba aquí, no como un recuerdo, no como una fotografía vieja, no como esa imagen quieta que uno guarda cuando alguien se va. Aquí, vivo, respirando, caminando por esta misma calle, en una tarde como esta. Saúl hablaba sobre convencerme de trabajar con él en el centro comercial Chalita, hablando de Irmita y de cómo un señor una vez le dio 10 pesos solo por acomodarle 3 latas de frijoles. Pero su voz empezó a alejarse, como si ya no estuviera en el mismo lugar que yo, porque algo dentro de mí empezaba a temblar. No había pensado en mi papá en años. No de verdad. Cuando alguien muere, al principio duele todos los días, luego menos, luego solo en ciertas fechas, y después se vuelve una especie de silencio, no porque lo olvides, sino porque el mundo sigue moviéndose y uno aprende a seguir con él. Pero ahora, el tiempo había hecho algo imposible. Me había traído de regreso a un momento donde él todavía estaba. Doblé la esquina y la vi. Mi casa, el portón café, la ventana con la reja doblada que nunca arreglaron, la maceta rota en la entrada, todo estaba igual. Me detuve sin darme cuenta. Saúl caminó 2 pasos más antes de notar que yo ya no avanzaba. Se volvió. ¿Qué pasó? No respondí. Solo miraba la casa, sintiendo cómo la garganta se me cerraba poco a poco.
como si algo invisible me apretara desde dentro. ¿Ignacio? Frunció el ceño, dando un paso más cerca. ¿Estás bien? Tragué saliva. Intenté decir algo, pero mi voz no salió, porque en ese momento la puerta de la casa se abrió. Y lo vi, mi papá, más joven de lo que lo recordaba en sus últimos años, con el mismo bigote, la misma forma de caminar, la misma expresión tranquila con la que siempre salía a la calle, como si el tiempo no hubiera pasado por él, como si nada se hubiera roto nunca. El mundo se quedó en silencio. No escuché coches, no escuché a Saúl, no escuché nada, solo lo vi, mi papá, vivo, y algo dentro de mí se rompió. Sentí cómo los ojos se me llenaban sin poder evitarlo, cómo la emoción subía de golpe, sin aviso, sin control. Después de tantos años, ahí estaba otra vez. No estaba preparado. Pensé que sí. Pensé que regresar al pasado sería difícil por muchas cosas. El tiempo, las decisiones, los errores que ya conocía. Pero no había pensado en esto, no en él. Mi papá salió al pequeño patio con la naturalidad de alguien que no sabe que acaba de romper el universo de otra persona. Llevaba la misma camisa de cuadros de siempre, las mangas arremangadas, el paso tranquilo. Se inclinó para recoger algo del suelo, una herramienta, creo. Y entonces lo escuché. Su voz. ¿Quién dejó esto aquí otra vez? Era su voz, no un recuerdo, no una grabación en mi memoria. Su voz real. Mi pecho se cerró de golpe. El aire se me atoró en la garganta. Habían pasado años desde la última vez que la escuché, y el cuerpo lo recordó antes que la mente. ¿Ignacio? No contesté. Mis ojos seguían clavados en él. Mi papá se enderezó y se giró hacia la calle, y entonces me vio. Fue un segundo, tal vez menos. Ese instante extraño donde dos personas se reconocen. Pero para él era normal. Solo estaba viendo a su hijo llegar de la escuela. Para mí era un milagro. Esa media sonrisa de siempre. Ya llegaste. Eso fue todo. Nada dramático, nada solemne. Solo palabras simples, de esas que había escuchado cientos de veces en mi vida. Pero mi cuerpo no estaba preparado. Sentí que algo dentro de mí se rompía y las lágrimas salieron antes de que pudiera detenerlas. No fue un sollozo fuerte, fue peor. Ese llanto silencioso que nace en el pecho y sube despacio, como si algo te apretara por dentro. Bajé la mirada un segundo, intentando recomponerme. Respiré, pero no funcionó. Cuando volví a levantar la vista, él ya caminaba hacia el portón. ¿Todo bien? Su tono era casual, normal. No tenía forma de saber. Para él no había pasado nada. Para mí, habían pasado años. Saúl dio un paso al frente, confundido. ¿Qué te pasa? Mi papá abrió el portón. El metal hizo ese sonido viejo que recordaba perfectamente. Clac. ¿Se pelearon o qué? Miró primero a Saúl, luego a mí. Intenté hablar, pero mi voz salió rota. Pa. La palabra salió sola. No, papá. No una frase. Solo ese sonido pequeño, ese que uno aprende de niño. Él frunció ligeramente el ceño. ¿Qué tienes? No pude responder. Las lágrimas ya estaban ahí. No había forma de esconderlas. Saúl me miró como si estuviera viendo algo que no entendía. Ignacio, ¿qué te pasa? Pero yo seguía mirando a mi papá. Sus ojos, su cara.
las pequeñas arrugas que aún no eran tantas como en mis últimos recuerdos, la forma en que apoyaba el peso en una pierna cuando estaba de pie. Todo, cada detalle, porque yo sabía algo que él no. Sabía que un día ya no estaría y que durante años daría cualquier cosa por volver a tener este momento. Uno solo, uno más. Mi papá dio un paso hacia mí. Oye, Su voz bajó un poco. ¿te pasó algo en la escuela? Negué con la cabeza. Intenté limpiar las lágrimas con la manga del uniforme, avergonzado. Pero ya era tarde. Nada. Mi voz tembló. Respiré. Solo me dio gusto verlo. Mi papá me sostuvo la mirada unos segundos, como si intentara entender algo que no terminaba de encajar. Luego suspiró. Estás raro. Saúl soltó una pequeña risa nerviosa. Se lo dije. Mi papá abrió el portón completamente. Ándale, pásense. Y entonces hizo ese gesto que tantas veces había visto en mi infancia. Me revolvió el cabello con la mano. Un gesto simple, casual, cotidiano. Pero cuando su mano tocó mi cabeza, sentí que el mundo se movía un poco, porque esa mano era una mano que yo había visto desaparecer, y ahora estaba ahí otra vez, viva, real, caliente. Respiré profundo, y por primera vez desde que llegué al pasado, entendí algo. El tiempo no solo me había traído aquí para volver a vivir mi pasado, también me había devuelto cosas que creí perdidas para siempre. Entramos. El portón se cerró detrás de nosotros, con el mismo chirrido de siempre. Un sonido que también tenía guardado en algún rincón de la memoria. El pequeño patio estaba igual. La manguera enrollada en la pared, la escoba recargada en la esquina, una maceta con una planta medio seca que mi mamá intentaba salvar cada verano. Nada había cambiado. Mi papá caminó hacia la puerta de la casa. ¿Van a pasar o qué? No volteó. Saúl me miró de reojo. Seguía confundido. Te juro que no entiendo qué acaba de pasar. Intenté limpiar mis ojos otra vez. Nada. No fue nada. Claro que fue algo. Saúl bajó la voz. Pensé que te ibas a desmayar. No supe qué decir. La puerta de la casa se abrió, y entonces escuché otra voz. ¿Quién llegó? Mi mamá. Mi pecho se apretó otra vez. Apareció desde la cocina con un trapo en la mano. Más joven. Mucho más joven de lo que la recordaba en los últimos años. El cabello recogido. La misma mirada viva. Se quedó mirándonos un segundo. Ah, ya llegaron. Su tono era normal. Totalmente normal. Como cualquier tarde. Buenas tardes, señora, dijo Saúl con educación automática. Mi mamá sonrió. Hola, Saúl. Luego me miró. ¿Por qué traes esa cara? Me quedé congelado, porque de pronto entendí algo que no había pensado hasta ese momento. Para ellos, yo no era alguien que regresaba del futuro, solo era su hijo llegando de la escuela. Nada, logré decir, solo cansado. Mi mamá frunció un poco el ceño. ¿Otra vez hicieron relajo en la escuela? Mi papá soltó una risa corta. Con este grupo es imposible que no. Saúl levantó las manos de inmediato. Yo no fui. Nunca es él. La cocina olía a comida recién hecha. Frijoles, tortillas calientes. Ese olor me golpeó de lleno, directo a la memoria. ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que lo sentí aquí? Mi mamá señaló la mesa. Siéntense un rato. Gracias, señora. Mi papá se acomodó en una de las sillas. ¿Qué tal la escuela? Saúl abrió la boca sin pensarlo. Tranquila. Lo dijo con una seriedad tan absurda que casi me hace reír. Mi papá lo miró con sospecha.
Ajá. Muy tranquila. Se encogió de hombros. Casi aburrida. Mi papá negó con la cabeza. Cuando dices eso, es porque pasó algo. Saúl levantó una ceja. ¿Yo? Sí, tú. ¡Jamás! Mi mamá puso un plato sobre la mesa. Coman antes de que se enfríe. Yo seguía en silencio, mirándolo todo. La mesa, las sillas, las paredes, cada detalle que creí perdido. Saúl se inclinó hacia mí y susurró. Ahora sí, estás raro. Lo miré. ¿Por qué? Bajó más la voz. Porque llevas 10 minutos viendo la cocina como si fuera un museo. No pude evitar sonreír un poco. Tal vez tenía razón, porque para mí lo era. Mi papá se inclinó sobre la mesa para tomar una tortilla. Entonces, ¿tranquila la escuela? Miró a Saúl. Saúl asintió con una seriedad ridícula. Muy tranquila. Eso no te lo crees ni tú. Mi mamá dejó un plato con frijoles en la mesa. A ver si un día sí llegan diciendo que no hicieron nada. Ese día se acaba el mundo. Los dos se miraron un segundo y sonrieron. Fue una sonrisa simple, cotidiana, de las que pasan todos los días en una casa, sin que nadie las note. Pero yo sí la noté, porque durante años la última imagen que tuve de mi papá no fue esta. Fue un ataúd. Mi mamá aferrándose a la madera como si pudiera impedir que lo bajaran. Y yo, parado ahí, sin entender cómo el mundo podía seguir existiendo después de eso. ¿Ignacio? Parpadeé. El recuerdo se rompió como un hilo tenso. Volví a la cocina. Mi papá me estaba mirando. Te quedaste en la luna. Saúl también me observaba, con esa cara de «te lo dije». Se queda así desde hace rato. Mi mamá negó con la cabeza. Seguro no desayunó bien. Mi papá tomó una tortilla y la partió. Venerable. La puso en mi plato. Come algo. El gesto fue pequeño. Pero al tomar la tortilla, entendí algo que me apretó el pecho. Esta vez no estaba recordando a mi papá. Lo estaba viendo, ahí, sentado frente a mí, vivo. Saúl tomó una tortilla como si nada, pero cuando levanté la vista me estaba mirando. No con burla, no con curiosidad, con algo más tranquilo, casi respeto. Tu jefe es buena onda. Mi papá levantó una ceja. ¿Ah, sí? Sí. Sonrió apenas. El mío casi nunca está. La frase salió ligera, como cualquier comentario, pero se quedó flotando en el aire. Mi papá no dijo nada, solo asintió despacio, luego empujó el plato hacia Saúl. Anda, échate unos taquitos. Con gusto. Tomó uno y le dio una mordida. Masticó. Levantó un dedo como evaluando algo importante. Además me gusta el sazón de su esposa. Mi mamá soltó una risa. ¿Ah, sí? Sí, señora. Ese frijolito tiene talento. Mi papá negó con la cabeza, divertido. Este muchacho siempre llega con hambre. Siempre. Saúl levantó otra tortilla. No es hambre. Señaló el plato. Es respeto por el sazón. Terminó el último bocado con concentración absoluta. Limpió el plato con un pedazo de tortilla, lo dobló y lo desapareció en un movimiento final, casi victorioso. Luego se recargó en la silla y soltó el aire. Bueno. Miró el reloj en la pared. Ya me tengo que ir. Mi mamá levantó la vista desde la estufa. ¿Tan rápido? Saúl se puso de pie. Sí, señora. Si no llego luego, mi mamá se empieza a preocupar. Se encogió de hombros. Además dijo que iba a hacer chilaquiles. Mi papá soltó una risa. Ah, entonces sí tienes prisa.
Saúl asintió con total seriedad. Es asunto serio. Tomó su mochila. Gracias por la comida. Mi mamá le sonrió con calidez. Cuando quieras, muchacho. Mi papá también se levantó. Ándale, yo te llevo. Saúl lo miró sorprendido. ¿En serio? Sí, de paso compro unas cosas en la tienda. Saúl no dudó ni medio segundo. Pues vámonos. Mi papá tomó las llaves de la mesa. Antes de salir, me revolvió el cabello, como si yo todavía fuera un niño. Ahorita regresamos. Sí. Saúl pasó junto a mí. Se inclinó apenas. Te dije que estabas raro. Sonrió. Pero me alegra que estés bien. Y salió detrás de mi papá. La puerta se cerró. El motor del coche se escuchó unos segundos después. Luego, silencio. Solo el ruido suave de la cocina. Mi mamá acomodaba los platos con movimientos tranquilos, como si aquella tarde fuera cualquier tarde, como si el tiempo no se hubiera roto. Me quedé mirándola. El movimiento de sus manos, la forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja, los pequeños gestos que durante años di por sentado. ¿Qué pasa? Preguntó sin voltear. Nada. Me recargué un poco en la silla y respiré, porque por primera vez desde que todo empezó, no estaba corriendo, no estaba pensando en el tiempo, ni en el futuro, ni en los errores. Solo estaba ahí, en mi casa, con mi mamá. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina y pintaba la mesa con ese tono dorado que siempre aparece cuando el día empieza a rendirse. Me quedé mirándola, sin hablar. Durante años había creído que el tiempo solo podía avanzar, que todo lo que se pierde queda atrás para siempre. Pero esa tarde entendí algo distinto, y es que a veces el tiempo también sabe devolvernos cosas, aunque sea por un momento, aunque sea solo para recordarnos lo que está en juego. Epílogo. Ignacio pensó que había ganado, pero en algún lugar oculto entre las sombras, alguien sonrió. Esta historia continúa. Si quieres caminarla conmigo, suscríbete al canal y acompáñame al siguiente capítulo. Y si algo de esta historia tocó algo en ti, puedes dejarlo en los comentarios. Tus palabras aquí también forman parte de esta historia. Estás escuchando Una vida alterna en Historias del Infinito.